Hola amigas y amigos. La siguiente historia se titula El susurro del demonio al sacerdote. Eran las últimas horas de la tarde. Se podría decir que ya caía la noche. Un hombre entró presuroso a la iglesia. Ya no encontraba ningún otro consuelo que buscar a Dios. No en sí a Dios, necesitaba estar allí, en un lugar así, donde pudiera encontrar paz y tranquilidad. En el confesionario, un joven sacerdote esperaba a otro feligrés, pero en aquella tarde tan fría era difícil que alguien se animara a salir, a menos que fuera una alma atormentada. El sacerdote en su interior sufría, porque muchos de sus compañeros decían que Dios les había hablado. Muchos de ellos lo habían visto, otros solo en sueños, pero él, nada. Esto lo atormentaba sobremanera, y muchas veces lloraba en su cuarto y se flagelaba porque no se sentía digno de su investidura. En la oscuridad de la iglesia, el sacerdote no había logrado ver al hombre que había entrado, pero una voz en su interior le habló y le dijo: está en la iglesia el alma que tienes que salvar. Es tu momento. Dios le había hablado. Se puso de pie y aunque la luz algo tenue de las velas le impedía ver la figura que había sentada en una de las bancas, sí podía escuchar el murmullo de su voz. Por el conocimiento que tenía, sabía que no rezaba. Hablaba algo para sí mismo. Caminó con lentitud, mientras los pasos retumbaban en aquella sala vacía. Hacía que aunque se estuviera en una iglesia, parecía un sonido y una imagen lúgubre. Él sentía como si levitara. En ese momento, no importaban los problemas de los demás. Lo que lo guiaba era la plenitud que él le había hablado. Se sentía al fin digno. Al llegar vio a un hombre destruido, sus ojos rojos. Se veía que había llorado. El sacerdote sintió fastidio. Pudo ver que olía a tabaco y alcohol. Aún así se sentó a un lado y preguntó si podía ayudarlo. El hombre solo en ese momento notó que el sacerdote estaba a su lado. Padre, no sé qué me trajo aquí, fue lo primero que dijo. Pero quiero que sepa que no soy creyente. El sacerdote sonrió para sus adentros. Este era su momento. Salvar y llevar al camino de la verdad a un alma perdida. El hombre siguió hablando sin darle tiempo al sacerdote de preguntar qué pasaba. En casa no hay para comer. Yo quiero conseguir trabajo, pero es difícil para mí, un hombre sin ninguna profesión. Mi esposa me quiere dejar. Si mi esposa se va, yo muero, padre. El sacerdote pensó que era aquella una prueba muy banal. Aún así habló con todo el amor que fue capaz. Hijo, dices que no eres creyente. No necesitas buscar a Dios. Busca en tu corazón. Encuentra la manera de no dejarla ir. Una manera que pueda estar contigo para siempre. Al hombre se le iluminaron los ojos. El joven sacerdote no sabía qué había dicho. Eran palabras mecánicas que salían de su boca. El hombre besó la mano del sacerdote y salió corriendo de la iglesia. Después, desde la puerta gritó: gracias, Padre. El sacerdote se puso de pie y después hincó una rodilla, miró el crucifijo del altar mayor y se echó la bendición. No entendió esa simple prueba, pero aún así estaba pletórico. Esa noche no necesitó flagelarse. Ya había cruzado la línea de los elegidos. Dios le había hablado. Fue la primera noche que durmió con tranquilidad desde que se había ordenado sacerdote. Las primeras noches había sufrido más que todo por la carne, por ese deseo de hombre que no lo dejaba tener tranquilidad. Pero ahora era problema superado. El látigo se las había llevado.
Se despierta con el primer campanazo de la iglesia. Ese día no tiene misa temprano. Su primer misa es al mediodía. Así que enciende el viejo radio y escucha la noticia que un hombre asesinó a su esposa, que quería separarse de él. La había estrangulado y después se había entregado a la policía. Lo extraño del asunto es que había dicho que esa era la única manera que su esposa no lo abandonaría. Solo había tomado un consejo. El sacerdote se sentó en una silla perfilado y con la garganta seca. Las palabras del asesino las dijo el locutor de la radio, pero él sabía quién era y quién le había dado ese consejo. Ese día fue todo un infierno para el sacerdote. ¿Cómo podía ser que sus palabras hubieran sido tan mal interpretadas hasta el punto de que se cometiera un desvivido? Esa misma tarde, nuestro joven sacerdote estaba de rodillas ante el crucifijo. Rogaba a su Creador por una explicación, porque él, siendo un elegido, había sido las palabras de la desvivida. En ese momento entró un joven y sin preámbulo alguno cayó de rodillas ante el altar llorando. En ese instante el sacerdote escucha esa voz de nuevo: ayúdalo. Se puso de pie como impulsado por una energía superior. Se acercó al joven y le preguntó si podía ayudarlo. El joven dijo que estaba perdido en la droga y sus padres no querían saber de él. Esa misma noche lo habían botado a la calle. No tenía a dónde ir. Él volvió a hablar con el sacerdote. Dijo que debía buscar fuerzas en su interior y refugiarse en Dios para poder dejar esa adicción. Así podía encontrar que sus padres lo perdonaran y vivir con ellos en completa tranquilidad. Al joven se le iluminaron sus ojos. Salió corriendo como loco de la iglesia. Decía: gracias, Padre, es usted el mejor consejero. Gracias, gracias. Siguió gritando hasta que salió de la iglesia y se perdió en la calle. El sacerdote pensó: Dios mío, está pasando otra vez. Salió a la calle a buscar al hombre. Quería saber si éste había entendido sus palabras, pero en la calle solo había un pordiosero tirado al lado de la entrada de la iglesia. Sin más le dijo: Padre, qué buenos consejos da usted. Y empezó a reírse a carcajadas. El sacerdote entró a la iglesia despavorido de este pobre mendigo. Al entrar se arrodilló y empezó a rezar, pensando seriamente que sus palabras no las ponía en su boca Dios, sino el demonio. En la mañana tenía su primer misa a las 5, así que solo pudo escuchar las noticias. Cuando hubo terminado, lo que sospechaba: joven asesina a sus dos padres a puñaladas y después él se cuelga en una de las vigas de la casa. Había dejado solo una pequeña nota: Padre, seguí su consejo. Estaremos todos juntos. Él cayó de rodillas llorando. Ese mismo día dejó el sacerdocio y se encerró en un pequeño cuarto cerca de la iglesia. Solo escuchaba noticias día y noche. En estas hablaban de desvividos, entre hermanos, entre esposos, padres a hijos. En su desesperación, creía que él era quien había hecho que ocurrieran. Una tarde fue hasta la iglesia, donde fue sacerdote, se pegó un tiro en la cabeza, desviviendo frente al crucifijo del altar mayor. ¿Qué les pareció la historia, amigas y amigos? Espero sus comentarios y síganos para más contenido. Facebook y YouTube. Espero y no tengas pesadillas. Ricardo Ramírez. Hasta pronto.